Bien, bueno, voy a compartir el Power y las placas para que podamos empezar a hablar ya desde el punto de vista de máquinas térmicas, lo que sería la unidad del ciclo de Rankine, propiamente dicho, desde el punto de vista de máquinas térmicas, ¿sí? Porque lo que estuvimos viendo hasta el momento, como les decía, era de introducciones que necesitamos desde la termodinámica. ¿Están viendo ahora la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, rápidamente, ¿quieren que le agrande? Sí, profe, mejor. Hagamos la prueba si cambia Ahí y está. díganme si cambia. Sí. ¿Cambia? Ahí está. Sí, sí. Bien. Bien, bueno, habíamos visto el ciclo de Carnot, que era el elemento necesario y suficiente para comparar los ciclos, en este caso de las máquinas térmicas, pero llevado a ciclos de vapor, ¿sí? Habíamos dicho que era el ciclo de Carnot, un rendimiento ideal, un modelo que se puede utilizar para comparar, ¿verdad?, los distintos ciclos de máquinas térmicas que estamos usando. Pero la idea ahora es tratar de comparar y eficientizar el modelo de ciclo de vapor utilizando, como habíamos visto, el ciclo de Carnot aplicado para máquinas de vapor. Recuerden que esto lo habíamos visto del libro de García y es un poco el resumen rápido que, bueno, el Power de máquina lo tengo para recordar un poco, que es la clase que vimos la semana pasada, ¿sí? Sabemos que en estas instalaciones siempre un rendimiento menor debido a las irreversibilidades de los procesos reales que se presentan en cada uno de los equipos. Recuerden que el ciclo de Carnot consistía en un fluido de trabajo ideal con un par de ciclos, dos pares de ciclos, que sería isotérmico y adiabático, de forma ideal y que conformaban el ciclo muy conocido de Carnot, que era el que nos daba el de máxima eficiencia. De allí veíamos, como les estaba diciendo, los dos procesos isotérmicos que recibe y absorbe calor a temperatura constante y el que cede y desperdicia calor hacia el sumidero también a temperatura constante. Y luego tenemos tanto la compresión como la expansión adiabática que conformarían el ciclo, ¿sí? Ahí están viendo el gráfico desde puesto en ordenadas temperatura y entropía, y si no, entalpía y entropía. Fíjense ustedes cómo se puede conformar el ciclo, como decía bien recién Mauricio, dentro de lo que sería la campana o la zona bifásica, ¿sí? De esto se trata la comparación o querer comparar con respecto a Carnot de esta sustancia que, como bien sabido, al ser bifásico, está compuesto de líquido y vapor, mientras que la sustancia, líquido o fluido de trabajo de Carnot tiene que ser un gas ideal. Podríamos hacer también una comparación, como ven, al nivel de línea de punto, por arriba de la temperatura crítica, lo cual nos permitiría o técnicamente utilizar equipos de muy alta tecnología y sofisticados que económica y técnicamente en la actualidad llevarían una gran cantidad de inconvenientes. Fíjense que tiene que haber para los primeros procesos, no ampliemos mucho, fíjense la bomba a la temperatura y presión que debería de incorporar para entrar a la zona de caldera donde recibiría el calor. Fíjense que son temperaturas elevadísimas, encima tienen que soportar el calor que deben transformarse en vapor. Es decir, que prácticamente es como que si fuese un solo equipo, ya que lo llevo a esa presión y se transforma directamente en vapor, cosa que técnicamente no existe, ¿sí? Es decir, que si se quiere llamar hipercrítico con temperatura hipercrítico ese ciclo de Carnot, es muy difícil técnica y económicamente realizar, ¿sí? Bien,
Esto es lo que más o menos vimos ya en la clase pasada. Y habíamos visto que el rendimiento de un ciclo que evoluciona estaba en función de las diferencias de los calores, tanto de entrada como de ingreso, y que de acuerdo a la relación que vimos en termodinámica, lo podíamos poner en función de las temperaturas, ¿sí? Recuerden que los cocientes de calor es igual al cociente de la temperatura, equivalente más que igual. Entonces lo podíamos reemplazar. De esa manera tenemos el rendimiento de Carnot expresado en los valores de la temperatura en que se maneja el ciclo. La temperatura de la fuente, del cual recibe el calor, que sería la cantidad de calor que está recibiendo Q1, y la temperatura del sumidero, por lo cual elimina el calor. Habíamos dicho que todo ciclo necesitaba de una fuente y un sumidero para poder justamente desarrollar este ciclo, ¿verdad? Porque si volvíamos por el mismo camino y si Q1 era igual a Q2, no conformaba ese área, ¿verdad? Que era el área, si lo veíamos en un gráfico presión-volumen, representaba el trabajo, o en este caso temperatura-entropía, que representaría el calor puesto en juego, ¿sí? El calor que luego transformaría los distintos equipos en trabajo, ¿verdad? O mejor dicho, en la turbina, propiamente dicho, ¿no? Bien, me van entendiendo, ¿verdad? Porque esto ya lo vimos. Estoy haciendo más o menos una reseña. Del cual vimos también que teníamos una serie de inconvenientes, porque al comprimir, si lo comprimíamos en la zona bifásica, esas pequeñas partículas de agua hacían como pequeños balines y podían romper tanto la bomba como la turbina, y su relación de trabajo era muy pequeña, ya que necesitábamos también un compresor, hablábamos, ¿no?, de una bomba, ¿verdad? Un compresor tal que pueda tomar una sustancia bifásica y la pueda llevar hacia la caldera, que técnicamente y económicamente es muy difícil. Por ello tenía una relación de trabajo inferior. De allí venían las distintas medidas a tener en cuenta para poder elevar esa relación de trabajo, que redundarían en un aumento en el rendimiento. El aporte de calor del ciclo, desde, es decir, la fuente de calor del ciclo, tenía que ser desde un punto de vista termodinámico bastante estable para que pueda, y flexible para que pueda desarrollarse alrededor de todo el ciclo. Eso lo encuentra en una sustancia muy particular y dilatable y autopropulsable y transportable, como es el vapor de agua, ¿sí? La temperatura máxima, como decíamos bien recién y hablando de las preguntas y dudas, tenía que alcanzarse hasta un cierto punto, ya que teníamos una temperatura crítica que era la que se conformaba, o la que estaba cercana a la conformación de la estructura intercristalina del acero, del material que estaba conformado en los distintos equipos, en este caso la turbina y las paletas o el rodete del compresor, ¿sí? Bien, y por supuesto esa temperatura máxima se podía alcanzar mucho menor a los valores de esto, lo cual implicaría una merma en la eficiencia del ciclo, ¿sí? Entonces, como necesitamos una serie de otros equipos para bajar a la realidad este ciclo de Carnot para la sustancia vapor de agua, por eso el tema se llama ciclos de vapor. Cuando hablamos de vapor, siempre para este tema estamos hablando de vapor de agua, ¿no? Es necesario colocar una serie de equipos que, como les decía, el compresor lo reemplazábamos por una bomba, el expansor por una turbina, y el intercambiador de calor no era aquel intercambiador que sacaba en el punto 1 o en el punto 4 de un determinado título la condensación, sino lo hacía totalmente en líquido y lo obteníamos cerca de la curva de líquido saturado, ¿sí? Así es como nace el famoso ciclo de Rankine con los elementos que hemos incorporado para bajarlo a la realidad. No sé si voy muy apurado por solo hecho de que es una reseña, ¿no?
¿Vamos bien? Es todo lo que estuvimos hablando. No sé Sí, si profe. alguien tiene una duda al Sí. respecto. No duden en preguntarme. ¿Eh? Quiero detenerme en los puntos que vienen, que es el tema de la materia. Bien, entonces, si bien este ciclo de Carnot no es el apropiado para comparar, ya que como les dije, trata sobre un fluido de trabajo ideal, cosa que en la práctica el fluido que utilizamos es vapor de agua, que está en la zona bifásica, ¿cierto? Entonces, esas temperaturas que maneja el ciclo de Carnot lo deberíamos llevar hacia lo que se da en conocer una temperatura media termodinámica, que es la que nos permitiría comparar y equiparar los ciclos de Carnot y de Rankine. ¿Mm? ¿Cómo consigue esa temperatura media? Allá vamos. Entonces, como vocabulario general del tema sería temperatura media termodinámica, que es la temperatura media superior o temperatura media inferior que representa el calor que absorbe o que rechaza. Dicho de otro modo, va a haber una temperatura que es la temperatura media termodinámica que nos permite comparar los ciclos y mejora su eficiencia al introducirlo termodinámicamente a los efectos de entender bien cómo funciona el conjunto de aparatos que va a dar a conformar el ciclo de Rankine. Para definir esa temperatura media, fíjense que tenemos una media máxima y una media MO, que es la inferior. Nos valdremos de cómo evoluciona y experimenta ese fluido de trabajo del ciclo, como si fuese el ciclo de Rankine reversible, a través de procesos reversibles con ese fluido de trabajo, ¿sí? No se olviden que Carnot había conformado ese primer ciclo como para comparar las máquinas térmicas, considerándolo, por ende, el modelo a seguir ideal para comparar y ver hacia qué punto tenemos nosotros esa desviación con respecto a lo ideal, a lo que sería el 100%. ¿Sí? Bueno, entonces tendríamos que llevar a comparar termodinámicamente los ciclos, más allá que ya lo comparamos desde el punto de vista técnico, si se quiere, ¿no? Habíamos visto que el ciclo de Carnot, ya que lo podríamos ejecutar, lo podríamos representar como dos procesos, que va uno del punto A hacia el punto B y otro del punto B hacia el punto A, donde lógicamente el de Carnot es el de rectángulo, en lo cual tenemos nosotros un ciclo conformado por los dos procesos, que serían los dos isotérmicos, ¿verdad? Y los dos adiabáticos, que en realidad los adiabáticos habíamos dicho que es sinónimo de termodinámicamente hablando, es entrópico. Entonces tenemos dos procesos isotérmicos y dos procesos isoentrópicos, ¿verdad? Entonces, podríamos inscribir un ciclo como el que ven ustedes en la figura, tal que el área sea más o menos, no sea más o menos, sea equivalente al ciclo de Carnot. De allí todo el análisis es lo mismo. Q1 el calor que recibe desde A a B, Q sub 0 el calor que elimina de B hacia A, el trabajo va a ser la diferencia. Fíjense que es la integral cíclica, ¿no? Bueno, eso es todo lo que termodinámicamente siempre lo hablamos y lo vimos. Es igual como la variación de calor, yo lo puedo representar por definición como el producto de la temperatura por la variación de entropía, ¿no? Por la definición de este concepto que es la entropía, que nos deja el segundo principio de la termodinámica. Todo eso es igual. Nada más que nosotros buscamos una equivalencia. El rendimiento es el mismo, que lo podríamos colocar al ser T por diferencial de S. El calor lo podemos colocar en función como es cociente de calores
en función de las temperaturas que habíamos visto en termodinámica, que era equivalente a que así sea, ¿sí? Todo es lo mismo, nada más que decimos que para llevarlo hacia lo que sería Rankine, compararlo con Carnot, hasta el momento vemos que al llevar a la realidad el ciclo que está a la izquierda, que es el que representaría el de Rankine, es menor al de Carnot, ¿verdad? Debido justamente a las irreversibilidades presentes por llevarlo a la realidad, ¿sí? Entonces, vamos a considerar ahora una temperatura media superior. Fíjense ustedes que vamos a tener una temperatura media máxima y una temperatura media mínima. Más allá de que tengamos la temperatura máxima del ciclo y temperatura mínima del ciclo, ¿verdad? Es decir, que nosotros vamos a decir, termodinámicamente nosotros necesitamos una temperatura media inferior a la máxima. ¿Para qué? Para que pueda haber transferencia de calor, ¿verdad? Y lo mismo digo con el otro extremo, que sería la temperatura media inferior, que tiene que ser mínima con respecto al ciclo y menor que la del medio para poder haber transferencia. Eso lo vimos para poder llevar a la realidad y colocar una fuente térmica que nos entregue calor y un intercambiador de calor que pueda intercambiar el calor con el sumidero con una diferencia finita de temperatura, ¿verdad? Teniendo en cuenta ese concepto, aplicamos el teorema de valor medio, tanto máximo como mínimo, porque fíjense una cosa, ustedes tienen un área representativa del calor que ingresa, que va a ser el producto, en el caso del rectángulo, la temperatura media por delta de S, ¿verdad? Entonces, el área que deja este rectángulo debería ser equivalente matemáticamente en lo que respecta a la función al área que va a desarrollar el ciclo entre el punto A y B. Es decir, que el área que va a englobar este proceso de A a B y la variación de entropía debería ser igual al área de esta temperatura media por diferencia de entropía. Es lo que está diciendo el teorema del valor medio de matemática. Y de esa manera yo puedo reemplazar que esa temperatura máxima tenga una temperatura media que va a ser igual, fíjense ustedes, la integral de A a B no es otra cosa que Q sub 1, ¿verdad? Es el calor que está recibiendo el ciclo. Entonces Q sub 1 sobre la variación de entropía entre los extremos del ciclo. Lo mismo va a existir con la temperatura media inferior. La temperatura media inferior también vamos a comparar el área con el cual el calor está siendo expulsado, va a ser igual al producto de la temperatura media O que la inferior y con respecto al área del proceso B hacia A ahora, que es el calor que está eliminando el ciclo. Por lo tanto, el área de esta función debería ser igual al rectángulo representado, también como lo establece el teorema del valor medio. De allí sacamos una temperatura media inferior, MO, y tenemos una temperatura media superior. Fíjense, uno es con respecto al calor que elimina, con la diferencia de entropía, nada más que uno va de A hacia B y el otro va de B hacia A, pero en realidad es la misma variación entrópica, ¿sí? De esa manera tenemos una temperatura media termodinámica superior y una temperatura media termodinámica inferior. ¿Me van Profe, siguiendo? Sí, diga. o sea que el área del círculo tiene que Ujú. ser equivalente a al área del rectángulo. Sí, señor. De eso Y estamos hablando. otra pregunta. Sí. O sea que la temperatura media máxima es menor que la temperatura máxima real del ciclo. La temperatura, a ver, tú tienes una temperatura máxima que es la que se obtendría por el ciclo de Carnot. Es mayor que la temperatura máxima del ciclo de Rankine. ¿Sí? Y al revés, Ajá. la temperatura menor del ciclo de Carnot
es mucho menor que la temperatura menor con que despide el calor hacia el medio circundante el condensador. Ajá. Justamente por eso es lo que yo te puedo asegurar que este rendimiento en la transparencia anterior nos está demostrando que es menor al de Carnot, Ya. por las irreversibilidades. Y si lo quieres ver desde el punto de vista matemático, te vas a dar cuenta que los delta de T son menores con respecto al de Carnot. El de Carnot sería el El de círculo. Carnot es mayor. Sí. Al ser mayor y estar inversamente, este signo menos le resta menos a 1. Es decir, que el Ah, rendimiento es mayor. claro, claro, Fíjate porque la vos cómo diferencia... vos podés entenderlo de dos puntos de vista. Del termodinámico, que es lo que yo quiero hacerte entender ahora, y el matemático. Por eso la matemática es muy auxiliar de la termodinámica, para hacernos entender por ahí lo que no vemos termodinámicamente. Pero termodinámicamente te estoy diciendo que la eficiencia del ciclo, debido a la irreversibilidad de opuesta real de lo que queremos hacer, nos cuesta eso, esa eficiencia térmica que es el rendimiento. ¿Estamos? Ajá. Ya. No te veo muy convencido, Mauricio. A ver, ¿cuál es la duda? O sea, bien, no, matemáticamente ya lo entendí. Bien, Como es más vamos a lo grande la termodinámico. diferencia, Suponete que tengas una fuente térmica de mayor temperatura que la del ciclo. ¿Por qué? Porque yo necesito una variación de temperatura para que haya transferencia de calor, porque la segunda ley nos dijo que la direccionalidad va del mayor al menor temperatura. Entonces, para que el calor vaya al sistema, tiene que ir de la temperatura de la fuente hacia la temperatura del ciclo. Es decir, cuando está en la caldera, de la temperatura de la cámara de combustión hacia el agua, para que se transforme en vapor. Si estos fuesen igual en la realidad, ¿habría transferencia de calor? No. No, no. No. Bueno, Carnot no tiene en cuenta eso. Pero como yo lo llevo a la realidad, como yo tengo que evaporar el agua a vapor, entonces tengo que transferir el calor. Y para que suceda eso, tiene que haber diferencia de T. Tiene que haber una dirección. Que la segunda ley nos dice que siempre el calor se dirige del de mayor temperatura al de menor temperatura. Entonces necesito ese delta de T. De allí viene la temperatura máxima del ciclo de Rankine. Necesaria y suficiente. Lo mismo pasa en el condensador. Si el condensador estuviese a igual temperatura que el medio ambiente, ¿condensa? No. No. Bueno, ahí ya tendría que colocar el vacío, ya se complicaría. Alguien por ahí me dijo una vez, claro, pero si le hago el vacío, tiene toda la razón. Pero ya tengo que colocar otro equipo, ya incorporar una bomba de vacío, un trabajo más que va a mermar totalmente la ¿Cómo eficiencia. estaría haciendo el vacío, profe? Cuando haces el vacío, menor presión puede evaporar a Sí. esa temperatura. ¿Cómo Hace sería? vacío dentro del condensador. Sí. Haces el vacío. Sí, sí. Sacas el aire. ¿Qué es hacer el vacío? Sacar el aire. Si tú sacas el Saca aire, la presión. claro, claro, Claro. merma la presión y por ende merma la temperatura. Bien, pero bueno, si haces eso, incorporas un elemento más al ciclo que va a ser incorporar más energía para poder hacer andar una bomba de vacío. Es decir, no va a salir más Que caro. gano por un lado, lo pierdo por el otro. Claro, por eso nos conviene esto, tratar de que la fuente o el sumidero o el lugar a donde yo estoy entregando el calor tenga menor temperatura que el de condensación. Con ello lo trabajaríamos con la presión. No se olviden que tanto la caldera como el intercambiador de calor, que ya lo vimos en termodinámica, eso se hace a presión constante. Por eso es la del ciclo que vimos recién, que era en entalpía, entropía, que es el diagrama, ¿qué era? Entre entalpía y entropía, ¿cómo se llamaba ese diagrama? Que lo vimos en termodinámica. El nombre del diagrama. Sí, señor. Molière no era, ¿verdad? Molière, profe. Bravo, bravo. Estaba Para picando la el lengua pues, vapor. por las dudas.
para el vapor, ¿eh? Molière estudió justamente para el vapor. Y bueno, ahí vimos que va a tener una variación de entalpía en función de la variación de entropía, la cual nos va a permitir realizar el ciclo que estamos estudiando. ¿Entendió, Mauricio? Sí, señor. ¿Seguro? Sí. O sea Bien. que la eficiencia de Rankine Sí, sería menor a la de Carnot. sí, señor. Bien. A través de estas temperaturas medias termodinámicas que nosotros estamos viendo, que son necesarias conocer a través de la variación de calor, fíjense, en función de la variación de la entropía, puestas en juego en el ciclo, ¿no? Es decir, que esa Y temperatura esa, media, sí, ¿Profe? sí, y esa temperatura máxima, profe, que habla, es para que se realice esa transferencia de calor. Para eso es exactamente. necesario. Es para hacerlo equiparable, es equivalente entre los ciclos, porque para que el ciclo de Carnot se realice, yo tengo que tener esas temperaturas medias máximas y esa temperatura media inferior termodinámica. ¿Mm? Bien. Y vimos que el rendimiento del ciclo ahora, como habíamos visto en Carnot, que estaba en función de las temperaturas, como lo vuelvo a repetir allí, ahora lo coloco en función de las temperaturas medias termodinámica máxima y temperatura media mínima, que es MSUO, lo cual ya nos hace un rendimiento, fíjense que ya lo estoy equiparando, comparando directamente a través de esos valores de temperatura media termodinámica, que queda en función del calor puesto en juego con la variación de entropía. Todavía no está resuelto el problema. Por lo menos ya tenemos una tendencia a comparar correctamente para poder desarrollar el ciclo de Carnot con este fluido de trabajo que es el vapor. ¿Qué pasa ahora si aplicamos lo que habíamos visto en termodinámica, la variación de energía para sistemas abiertos, como es en cada uno de los equipos que se estaba poniendo en juego en el ciclo de Rankine? Vemos que va a aparecer la variación de entalpía, que era igual a la variación de calor, ¿recuerdan? Más que todo en aquellos procesos que se trabajan a presión constante. Y como en la caldera y en el intercambiador de calor a presión constante, quiere decir que esto es fácilmente comparable de acuerdo a lo que vimos ya en el primer principio. Fíjense ustedes, la variación de calor es equivalente a lo que sería la variación de entalpía, teniendo en cuenta que la variación de energía cinética tiende a cero, directamente puede quedar como que el calor es igual a la variación de entalpía. Por lo tanto, yo puedo colocar que ese calor que habíamos visto que era igual de A a B y de B a A, si lo eliminaba, era el producto de T por la variación de entropía. Entonces lo puedo colocar como igual a la variación de entalpía. Por lo tanto, fíjense cómo se define ahora la nueva temperatura media termodinámica máxima en función de la variación de entalpía con respecto a la entropía. Y ahí empieza la luz de la termodinámica a darme una solución ahí al final del túnel para decirme que ahí lo puedo comparar. Cuando la temperatura media termodinámica máxima es igual a la variación de entalpía en función de la variación de entropía. De allí, bueno, como no sé si se alcanza a ver, eso es a mano mía en una transparencia, en una firmina que usábamos antes con unos de Rotring, se podía ver que Q igual a Tm por la variación de entropía, ¿sí? Que es igual al multiplicarlo por la variación de entalpía al calor puesto en juego, ¿sí? ¿Se entiende? Fíjense Sí. cómo ya la termodinámica me fue a definir un nuevo valor de temperatura que es el que va a equiparar, va a comparar al de Carnot. Y como sabíamos que a presión constante tenemos un calor específico, presión constante, entonces yo puedo decir que la variación de entalpía es igual, por definición, al C sub P por delta de T, que también lo vimos en termodinámica, como la definición de C sub P, ¿se acuerdan? Calor específico, presión constante, era la variación de entalpía en función de la temperatura absoluta, por supuesto, ¿sí? Bien.
Entonces, también vimos que a presión constante, los procesos isoentrópicos o la variación de entropía se podía medir en función de esa ecuación que la resolvíamos en los procesos a presión constante cuando veíamos los procesos de variación de entropía, que eso sí lo vimos también en termodinámica. Recuerden que al ser las presiones iguales, es 1 y logaritmo de 1 es 0, por lo tanto el segundo miembro tiene el término negativo que es igual a 0 debido a la igualdad de las presiones, ¿sí? Esa ecuación sale de la variación o de los procesos isoentrópicos con AP constante, ¿sí? O mejor dicho, la variación de entropía a presión constante. De allí podemos despejar la temperatura media como la variación de temperatura en función de las temperaturas, fíjense ustedes. Y ya tengo entonces ese valor de temperatura media máxima en este caso, conociendo la temperatura A y B, que eran las máximas comparables y necesarias del ciclo de Carnot. Entonces allí sí puedo decir que esa es la temperatura termodinámicamente equivalente a presión constante que ocurre en el ciclo de Rankine, que sería el ciclo de Carnot bajado a la realidad para procesos en que se cumpla que sean de tipo reversible, como el ciclo de Carnot, lógicamente. Ahí llegamos a la solución del tema y Profe, decimos, sí, cuando usted dice los procesos isentróficos y que de acuerdo a eso determinan a base de la variación de variación. entropía, se Ujú. refiere al, digamos, el proceso que hace hacia arriba, digamos, de la temperatura media a la media mínima, a la temperatura media máxima. Me estoy perdiendo ahí, disculpe. Bien. ¿Dónde tenías procesos isentrópicos? En la En aquello, compresión y en la expansión. ¿Sí? En esos procesos isentrópicos, tú vas a tener una variación de entropía entre la compresión y la expansión, que te va a llevar a la equivalencia con lo que sería la variación de entropía del proceso del ciclo de Carnot. Entonces, esa misma variación de entropía yo lo puedo obtener a través de un proceso a presión constante entre el punto A y B. Entre el punto A y B podemos decir que se puede desarrollar un proceso en el cual yo puedo obtener la variación de entropía como la ecuación que nos auxilia la termodinámica en esos tipos de procesos, que era igual a C sub P por el logaritmo T sub E sobre todo sub A menos la constante de los gases por el logaritmo de las presiones. O al revés, ¿se acuerdan que podía ser C sub B por las presiones por R dividido en el cociente de las temperaturas? Como a nosotros nos conviene colocarlo en función de las temperaturas y eliminar de las presiones, usamos esta ecuación. En termodinámica había dos, una en función de las temperaturas y otra en función de las presiones. ¿Se acuerdan? Entonces, como las presiones son iguales, queda en función de las temperaturas. Y de allí nosotros podemos despejar el valor de la temperatura media termodinámica. ¿Estamos? bien, ahí sí. ¿Eh? ¿Estás seguro? Bueno. Sí, sí. ¿Por qué? Porque fíjense qué fue lo que hice. De la ecuación que yo tengo que es igual a la variación de entalpía en función de entropía, yo coloco acá esto, lo despejo. ¿Y qué queda como variación de entalpía? La temperatura por la temperatura media termodinámica equivalente por la variación de entropía. ¿Sí? ¿Me va siguiendo? Entonces, como esa igualdad es a esto, yo lo puedo reemplazar y ahí queda en función de las temperaturas. No sé si me entienden. ¿Está bien? ¿Me siguen? Háganlo en un papel, después ustedes se van a dar cuenta que yo puedo despejar de estas tres ecuaciones el valor de la temperatura media termodinámica. Ustedes tienen que despejar de una y aplicar en otra para poder obtener esta equivalencia. ¿Me van siguiendo?
Sí, profe. Fíjense, cuando ustedes reemplacen el valor de la diferencia de entropía acá, le va a quedar en función de la variación de entalpía y la variación de entropía, pero la variación de entalpía es C sub P por T sub A menos T sub B, que lo reemplazan acá, perdón, y luego despejan la temperatura media. Es álgebra pura, ¿sí? Pero lo importante es que llegan a definir una temperatura media termodinámica equivalente que está en función de la temperatura en lo que sería la compresión y la expansión. Que eso es fácilmente medible. Entonces ustedes pueden tener de esa manera la temperatura media máxima y la temperatura media mínima con la cual pueden comparar el ciclo de Carnot con respecto a Rankine. ¿Sigo? Sí, profe, Sí, Sí, otra pregunta antes de que pase. dígame. ¿Por qué el ciclo de Rankine, o sea, además de lo que ya nos dijo, es más apropiado para el ciclo de Perdón, potencia? no te entendí. Se entrecorta. ¿Por qué, por qué el, digamos, el ciclo de Rankine es más apropiado para, digamos, los ciclos de potencia con vapor de agua que Ujú. Carnot si tiene menor eficiencia? Hasta el momento tiene menor eficiencia. ¿Por qué? Porque yo puedo colocar en lugar de un compresor que te lo va a hacer en la zona bifásica, una bomba de agua que te lo va... Y el condensador no te va a sacar con un título X necesario para poder comprimirlo, sino que te va a sacar el condensador en agua. Es decir, que la realidad te demuestra a vos que la caldera te va a transformar en vapor y que el condensador te va a transformar en agua y que la turbina necesita vapor sin agua y que la bomba necesita agua sin vapor. Todo lo que la técnica nos sugirió o todo lo que luego cuando estudiaron la máquina de vapor, el mismo Watt dijo, no, yo voy a colocar, voy a condensar todo el vapor para bombear agua, y ahí empezó la técnica a influir en la practicidad de las cosas, porque antes tenía que la condensación propia se hacía en el cilindro que se expandía, cosa que no es práctico, ¿verdad? Porque luego tenías agua y en el cilindro. Entonces Watt empezó a incorporar lo que sería estas válvulas, la corredera y las válvulas de doble vía, que permitía hacer el pistón de doble efecto y con eso hacer un movimiento de vaivén en la máquina de vapor. Es decir, históricamente tienen que ubicarse ustedes cómo fue evolucionando esta máquina de vapor, que luego viene la turbina. Fíjense ustedes que la turbina es una máquina no alternativa, sino rotativa. Entonces descubrieron que con la turbina, el choque del vapor en la paleta, que ya lo vamos a ver en las bolillas más adelante, cómo transforma esa energía entálpica, esa energía de calor en trabajo. Al descubrir esta máquina rotativa fue el boom del ciclo de Rankine, porque de allí nacen las centrales eléctricas y de allí nacen cómo obtener energía del vapor mucho más fácil y con mucho más eficiencia que quemar un combustible, que en ese momento era el carbón fósil, ¿no? El carbón de piedra. ¿Mm? Terminaban todas las instalaciones llenas de hollín, los elementos alrededor de lo que era esa máquina térmica, luego precipitaba ello y quedaban todos como una manta de hollín. A esto que era totalmente limpio, se expandía solo, no producía ningún otro efecto que por ahí romper la bomba o romper la turbina con esos pequeños balines que eran las pequeñas partículas de agua. Entonces se trató de equiparar aquello que quemaba carbón mineral a esto, que era mucho mejor. Y se fue estudiando a través de esto. Y las mejoras es lo que vienen. Déjenme avanzar para que veamos cuáles son verdaderamente las performances
que mejoró, o los aumentos de performance que mejoró el ciclo de Rankine, ¿sí? Hasta ahora me entienden cómo puedo hacer equivalente los dos ciclos, ¿verdad? Ya puedo tener esto que hablábamos recién, que el rendimiento lo podía medir con las temperaturas medias termodinámicas equivalentes. ¿Me aceptan eso? Sigamos. Sí, señor. Bien. Sí, profe. De allí llegamos al ciclo de Rankine, fíjense ustedes. Reemplazando las dos isotérmicas que tenía Carnot por dos isobara, es decir, a presión constante, que son los intercambiadores, tanto la caldera como el condensador. Y de esa manera, al ver esto y decir que yo podía obtener la transferencia de calor a presión constante y hacer las temperaturas medias termodinámicas, estaba transformando esos procesos isotérmicos a ser a isobárico, es decir, a presión constante, para yo poder definir justamente esas temperaturas medias, máxima y mínima termodinámica equivalente. Allí está la solución del problema. Allí está la mejora y el boom y el auge de este tipo de máquinas. Y es lógico que es de suponer que es de menor rendimiento por el hecho de que las temperaturas que necesitaba eran menores para poder evacuar el calor en un caso y recibir en el otro, ¿verdad? Por eso hablábamos que el ciclo de Rankine es de menor rendimiento. Es lógico que así sea. ¿Cómo lo mejoramos? Ya ven. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? Bueno, vimos que la relación de trabajo es alta comparada con el de Carnot, ¿verdad? Porque la turbina entregaba mucho mayor trabajo que la bombita que le colocábamos, como ustedes ven ahí en el gráfico, para poder hacer circular el agua. La relación de trabajo, ¿eh? No es lo mismo. Recuerden que la relación de trabajo, ¿qué era? El trabajo que me da la máquina en comparación al trabajo que yo le tengo que dar para que realice el ciclo. Bien, más que me da la máquina, el trabajo que me da el ciclo. Claro. Porque ahí le Salida tengo, con la entrada. claro, porque ahí le tengo que dar, o mejor dicho, la diferencia entre el trabajo de la turbina con respecto a la bombita que yo coloco. ¿Está bien? Bien. Bien, bien. La relación de trabajo mejora, el vapor de salida del condensador se halla totalmente condensado, quiere decir que yo puedo colocar una bomba y no un intercambiador, condensador, compresor. El inconveniente es que a medida que se eleva la presión, lógicamente, baja el título del vapor porque cuando se realiza la expansión va a caer mucho más al medio de la campana y eso significaría que tiende hacia la curva de líquido saturado, mermando la calidad del vapor, ¿verdad? La temperatura de la fuente caliente es limitada por la crítica de los materiales, ¿no? Entonces, la temperatura media del rendimiento yo lo puedo calcular como si fuese la variación de entalpía en función de entropía y la puedo colocar, fíjense ustedes, reemplazándola tanto en la ecuación del rendimiento tal que podemos ver de esa manera explicando por qué el rendimiento de Rankine es menor, ya vamos a ver más adelante, que la variación de la entalpía con respecto a la entropía son diferentes y el calor para un volumen específico que es de la milésima parte del metro cúbico por kilo más o menos, en ese caso se toma en cuenta y se aplica el rendimiento igual como estuvimos viendo, nada más que tendríamos que medir en este caso el trabajo de turbina y de bomba por la variación de entalpía, tal cual como lo vimos. En termodinámica, fíjense que el trabajo de bomba era P por diferencial, B por diferencial de P, que es trabajo de circulación. Lo representamos por tal y tenemos el rendimiento tal cual del ciclo Rankine. Fíjense ustedes cómo, partiendo de las diferencias de temperatura de Carnot, terminamos con las entalpías, las presiones de Rankine, que dijimos, en realidad es menor. ¿Sí? Justamente por esto, fíjense.
¿Me van siguiendo? Profe, Sí. o sea que de por sí, digamos, el ciclo de Carnot no se aplica, sino que se lo usa como un artificio conceptual para llegar a esto, que sería lo que se Sí, utiliza en la práctica. Pero el sí, límite. señora. El límite Es ideal. eso. Es así. Bien. Profe, ¿y el día de hoy se sigue utilizando como comparación? Sí, señor, porque se le dio el carácter de principio al de Carnot, ¿no? Y con sus dos corolarios que hasta el día de hoy no fueron refutados y se los consideran como modelo a seguir, siempre y cuando el fluido sea un fluido ideal y los procesos sean de tipo reversible. Profe, pero hoy para analizar una máquina térmica, en Ujú. cuanto a los ciclos termodinámicos, se sigue comparando, o sea, muy exhaustivamente, así como está en la diapositiva. Sí, sí, sí. Y se utiliza el diagrama de Monod, aunque haya Bien, sido inventado allá por 1830, 1850. Sí, sí. bien. Siempre y Profe, cuando Y utilice si en vapor. eso le estaba por preguntar, en caso de utilizar algún otro tipo Ah, de fluido de trabajo, ahí tendrá que aparecer otro estudio para la sustancia en cual estás utilizando. Pero hasta el momento y si lo nadie hago con otro fue, fluido, también lo exacto, podría comparar con Carnot. claro. Pero ¿qué pasa? Que se intentó, por ejemplo, con mercurio, en lugar de, saben ustedes que el mercurio es el metal líquido por excelencia, ¿verdad? Sí, Entonces, sí. pero ¿qué pasa? sí, Que es una cuando lo va, conjunción de propiedades que tiene el vapor de agua, más allá de la abundancia, lo que lo hacía mejor. económico, Sí, sí, lo económico y la toxicidad, porque no es lo claro, mismo perder mercurio en una cañería que perder vapor de agua. claro, ¿Se Es imagina decir, una nube de vapor de mercurio? ¿cómo? Perdón. De pincho un caño y al tener claro. una nube de vapor de mercurio, se morimos todos. Y imagínate, Profe, ¿puede imagínate. volver un segundo a la diapositiva anterior? Si es por copiar la fórmula, yo les paso esto, no se hagan problema, pero si es por una duda, Profe, eso también se tiene que acordar de subir al campus los Este, PowerPoint o PDF, digamos. bueno, cuando la presión es elevada, el título del vapor disminuye. Déjeme pensar. ahí te quedaste. Bueno, mira, si yo subo la presión, también sube la temperatura. ¿Ven cómo se llama? La flechita del mouse. Sí. Bueno, Sí. Sí, ¿se acuerdan que las curvas isobáricas se medían de esta manera? En la zona, ¿se acuerdan? Bien. Ujú. Entonces, si yo subo la presión, también voy a subir la temperatura. ¿Me van siguiendo? sí, Sí. Supongamos que vamos con uno muy arriba, cerca de la crítica. Cuando va a salir, esto hace para arriba, así. Por la pendiente de la curva, que se eleva muy rápidamente la presión. Cuando yo expando desde ese punto isoentrópicamente, mira dónde va a caer. Ah, claro, baja mucho el título del... Y el título va a bajar porque tiende hacia la curva de líquido saturado. ¿Mm? Eso es termodinámica, mi amigo Mauricio. Y usted que Señor. fue promocionado no me debería ni que consultar eso. Sí, No sí, me no hagan estaba que me pensando en la arrepienta. curva. Ah, bueno. ¿Estamos listos? ¿Está Sí, salvada la señor. duda? Pero bueno, Vaya está nomás. bien. Vamos nomás. ¿A dónde vamos? Vamos acá. Fíjense entonces que este rendimiento que está medido por la variación de entalpía, que es el trabajo de turbina menos el trabajo de la compresión, que es un trabajo de circulación de la bomba, lo divido en el calor que recibe, que también lo puedo medir por la variación de entropía en la caldera, a presión constante. Es de menor rendimiento que el de Carnot, pero yo ya tengo a través de un concepto que es la temperatura media equivalente termodinámica que lo puedo comparar. Ahora vamos a ver cómo analizábamos el ciclo para llevarlo a la realidad a través de áreas, ¿verdad? Donde el ciclo propiamente dicho de Carnot era la zona central B. Esto voy a ir un poquito más rápido porque ya lo vimos en termodinámica y lo vimos en la clase pasada.
Para llevarlo a la realidad, yo agregaba la zona A y una zona C, la zona A de menor rendimiento y la zona C de mayor rendimiento, que esto es lo que decíamos recién con Mauricio. Esta es, bueno, casi no se ve mi pobre Firmina con su crayón, pero esta es la presión, ¿ven? Que yo le hablaba, esta presión constante en la caldera, y a medida que esto va subiendo, este valor sigue subiendo de esta manera y cae en una zona bifásica mucho más cerca de la curva de líquido saturado, perdiendo la calidad del título de vapor. Pero ¿qué pasa? Que la zona C aumentaba el rendimiento porque la temperatura superior aumentaba y la inferior era la misma. Por lo tanto, la zona C tenía mucho más rendimiento que la zona A. Entonces, ¿cómo aumentaba la mejora del ciclo de Rankine? Agregando más zona C. No había otra alternativa. O decíamos, bajando la temperatura del condensador, porque había una limitante, que era la temperatura del medio. No podía bajarla más allá porque no podía transferir el calor. Y la temperatura máxima también tenía su limitante, que era la temperatura crítica del material a utilizar, a pesar de que los materiales ahora se le agregaron una cerámica superficial que hacen que suba mucho más allá la temperatura máxima. Pero si yo subo la temperatura máxima, subiría la presión y caería otra vez en la zona bifásica en la que no me conviene. Por ello, es de hablar de ciclos de recalentamiento, donde lo que yo estoy buscando es aumentar, fíjense ustedes, la temperatura en función del calor propio del ciclo para hacerlo de tipo regenerativo, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de recalentamiento. Si yo lo recaliento, subo la temperatura para esa presión y al expandirse va a ir hacia la derecha, tendiendo hacia la curva de vapor saturado. De esa manera, aumentaría, como ustedes ven, las variaciones de calor, mejoraría el trabajo de turbina, por ende la temperatura media termodinámica aumentaría, porque la evolución de lo que es, aumenta mucho más rápido la variación de entalpía que lo de entropía, por lo tanto esa temperatura media aumenta y al aumentar la temperatura media, al estar inversamente proporcional, disminuye el término negativo, por lo cual mejora el rendimiento. Esa es la explicación termodinámica. De por qué me conviene esta temperatura media termodinámica, de tal manera haciendo recalentamiento, porque la variación entálpica es mucho mayor que la variación entrópica, lo que nos permite eficientizar el ciclo desde el punto de vista termodinámico. Del Profe, cual, sí, ¿a qué se refiere a infinitos ciclos regenerativos? ¿cómo? No te entendí, ¿cómo? Ahí en la definición, la parte, ahí dice que el rendimiento térmico será el supuesto de realizarlo en forma reversible a través de infinitos ciclos regenerativos. Claro, si yo hago sucesivos ciclos regenerativos, a ver, permíteme. Espera, me parece que me salté una. Me come una Firmina, pero espera. Espera, la tengo por acá. Aguanta, todo esto tenemos que ver. Acá está. Si yo hago sucesivos ciclos regenerativos, ¿los ven? ¿Alcanzan a ver las variaciones? Acá tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tienen. Fíjense si voy haciendo sucesivos ciclos de recalentamiento sobre la misma. Fíjense cómo voy aumentando la temperatura. Son infinitos, ¿verdad? Y fíjense cómo voy a aumentar la variación de entalpía en función de entropía. Por lo tanto, cabe lo que acá te dice. ¿A dónde estaba? A eso se refiere. Ah, bien. El rendimiento térmico será mayor en forma reversible a través de los infinitos ciclos regenerativos. Si yo te voy haciendo ciclos regenerativos, ya estamos en recalentamiento. Acá habla de regenerativo. Claro, me confundí con el de recalentamiento. Por eso. Claro, claro. Es decir, ¿Cuál es la que diferencia, profe? el recalentamiento, yo le tengo que agregar calor. Por ejemplo, imagínense todos esos 7 que vimos recién.
va a haber 7', segunda, tercera, hasta 7', sobre la misma curva de presión. Es decir, que yo voy a ir aumentando este 3, que se vaya cada vez más arriba. ¿Me van siguiendo? Esos son ciclos de Sí. recalentamiento. El recalentamiento viene de afuera. Yo le tengo que dar esos pequeños calores para que vaya subiéndose el TREP por la curva de presión. Pero si yo a esos calores se los saco del mismo ciclo, estoy aprovechando el calor que pierdo del ciclo en calentar el punto 3. ¿Me entendieron? No. Vamos al regenerativo y ahí volvemos. ¿Me aceptan esto? Sí. La diferencia entálpica, este es el concepto que les tiene que dar. Que la diferencia entálpica crece, aumenta más que la diferencia entálpica. Yo lo puedo demostrar. Fíjense cómo hago el zoom ahí en las pequeñas curvas. La entalpía crece mucho más que la variación isoentrópica o la variación de entropía debido a las irreversibilidades. Fíjense que la turbina no va de 3 a 4, sino va de 3 a la línea de punto 4. Que esta es la variación de entropía por las irreversibilidades. Esta variación de entropía es muy pequeñita comparada con la variación de entalpía que produce el recalentamiento. El Q1 este. Es mucho más grande el delta de I que el delta de S, permitiéndonos de esta manera tener una temperatura media termodinámica equivalente superior. Al ser superior es inversamente este signo negativo, le resto esto más chico, le resto menos y va aumentando el rendimiento, va aumentando la performance de ese ciclo con el solo hecho de llevar este punto 3 por la misma curva más elevado. ¿Cómo lo hago? A través de recalentamiento. Pero si esos recalentamientos son regenerativos, que los saco del mismo ciclo, es el boom del ciclo. Allá vamos. Bueno, los ciclos de recalentamiento tienen pérdidas externas, pérdidas internas debido a las irreversibilidades. Por eso es que no es isentrópico, ¿verdad? Y esas pérdidas pueden ser durante la combustión, la transmisión del calor, pérdidas mecánicas, eléctricas, en fin. Lo que sí necesitamos para eso, ver el concepto de grado de calidad antes de pasar, o efectividad térmica, antes de pasar a lo regenerativo. Para eso, habíamos visto que de acuerdo al primer principio, ¿qué hora es, chicos? ¿No tengo que entregar el aula ya? Las 7, profe, No. tiene 15 minutos más. No tengo tiempo, pero bueno. El grado de calidad es la Profe, disculpe, ¿usted no quiere aprovechar las clases de los lunes que tenemos con el ingeniero Herter y darnos a usted ahí? pero no tienen práctica, hijo, allí. ¡Ja! No, ¿Ah? no, profe, no tenemos. Cada año bisiesto, bro. Sí, sí. Es más común un 29 de febrero. No me digan. Así usted no... Bueno, ya Así vamos pues, a hablar de un poco más. ya vamos a ver pero déjenme avanzar, si no, no voy a llegar y ya va a estar Mercado pidiéndome el aula, ¿eh? Ya analizamos eso y vemos qué podemos hacer. Bien, entonces, de acuerdo al primer principio, vemos que la energía no se podía crear, ¿verdad? Sino que se transformaba. Eso era una de las banderitas o las herramientas de batalla que tiene la termodinámica. Por lo tanto, como esa energía que yo puedo perder en el ciclo que se está yendo al medio, que era el calor desechable, yo lo puedo traer al ciclo a través de lo que se dan a llamar las formas regenerativas, ¿verdad? Bien, ese aprovechamiento lo vamos a medir en lo que se da a llamar grado de calidad, que es el cociente, fíjense ustedes, en el trabajo útil sobre el calor que se le suministra. Entonces, si yo trato de sacar lo máximo provecho a través de lo que tiro con respecto a lo que ingresa, voy a tener un mayor grado de calidad. ¿Y cómo voy a hacer eso? Tratando de hacer ciclos de tipo regenerativo, que la misma energía del ciclo vuelva al ciclo a través de mejoras en lo cual yo pueda aumentar de esa manera el trabajo útil. ¿Se entiende? ¿Mm?
ese grado de calidad yo lo puedo obtener de acuerdo a la diferencia, que el trabajo útil era la diferencia entre el trabajo de turbina menos el trabajo de la bomba, ¿verdad? Lo que nos va a dar bueno, esto es de acuerdo a la exergía que aporta y obtenido en el balance térmico, ¿se acuerdan? Ahí hacemos un estudio de la caldera en la cual vamos a ver que tenemos una variación exergética, vamos a ver que tenemos una variación de entropía, por lo tanto, esa variación de exergética menos más la variación de entropía, vamos a ver que va a haber una exergía perdida, que es la que yo tengo que disminuir para poder mejorar la ganancia o grado de calidad del ciclo. Para ello, yo tengo que mejorar esa pérdida que yo tengo, o disminuir la pérdida, que sería disminuir la pérdida exergética, de tal forma de aprovechar la energía que se lleva o que desechamos para transformarla en trabajo útil, ¿no? Esto nos va a dar una idea de la evolución de todos los procesos que estamos viendo dentro del ciclo de Rankine. Para ello, es útil utilizar ciclos con recalentamiento intermedio, en la cual elevaríamos esa temperatura media termodinámica, iríamos por la curva de presión, cada vez el punto 3 hacia arriba, que luego de expandirse en la turbina obtendríamos mayor producción de trabajo, porque la variación de entalpía con estos recalentamientos era mayor que la variación de entropía. Dicho de otra manera, las irreversibilidades de la turbina siempre van a ser la misma. Pero como yo aumento rápidamente la variación de entalpía, aquella temperatura media termodinámica equivalente aumentaba y al estar inversamente proporcional disminuía ese término que restaba el rendimiento, por ende el rendimiento de la instalación aumenta enormemente. ¿Cómo hago ello? A través de dos ciclos de recalentamiento. Fíjense que me voy de 3 a 4, luego recaliento hasta 5 y volví a expandir. ¿Se acuerdan? Esto es lo que vimos en la clase pasada. Yo podía hacer infinitos ciclos de recalentamiento que me aumenta el rendimiento. Eso es lo que quiere decir lo que acabamos de ver hace rato. Pero ¿qué pasa? Que estos calentamientos que yo dé entre 4 y 5 o 6 y 7 y así sucesivamente, vienen del exterior, lo estoy dando desde afuera, por lo tanto, aquella ganancia del ciclo que la habíamos definido como lo útil con respecto a lo que suministro va a ser menos. Yo tengo que tratar de obtener lo mayor trabajo útil con respecto a lo que se suministra. Es decir, tratar de que este sea el mismo y aprovechar lo máximo posible. Para ello, tengo que hacer los ciclos de tipo, bueno, estos son los intermedios, ¿verdad? Me estoy apurando un poquito para terminar el tema y por lo menos cerrar la idea. Y bueno, son los cálculos que ya vimos también en la clase anterior de los cálculos intermedios. Lo que quería ver era el rendimiento. Esperen, vamos a volver a eso. Ya veo que voy a necesitar otra clase, pero le quiero sacar la duda. Vamos al ciclo regenerativo. ¿La regeneración en qué consiste? Extraigo uno o varios puntos de la turbina misma. ¿Se acuerdan que lo vimos? Sí. De vapor que lo expandía para calentar. Es decir, con el mismo vapor del ciclo yo estoy volviéndolo a recalentar para volver a expandirlo. Es decir, acá están los sucesivos ciclos, es decir, que esta área sea igual al área que yo tenía de esta manera, aumentaba el calor del agua que yo le daba en la caldera, o mejor dicho, en la caldera disminuía el calor que necesitaba y de esa manera yo aumentaba la eficiencia del ciclo, ¿sí? Esto se le llama regenerativo. A eso quería llegar. Se regenera porque de la expansión, fíjense ustedes, que se estaba haciendo en la turbina, lo aprovecho para calentar el agua, es decir, voy del punto 1 al n con el calor propio del ciclo. Miren, el calor pasa del vapor que yo estoy expandiendo al agua. Entonces el área que retorna al ciclo va a ser la que me entrega el calor que yo perdí en la expansión.
mientras menos se pierda calor en la turbina, más voy a ganar en la ganancia aquella, que era el trabajo útil dividido en lo que se da. En lo que recibe el ciclo siempre va a ser Q sub 1. Y en lugar de tirarlo al vapor caliente, Ahí disminuiría la pérdida exergética que estaba hablando. perfecto, exactamente. Ahí disminuiría la exergía perdida. ¿Sí? Claro. ¿Por Sí, qué? sí, la pérdida Porque en exergética. lugar de tirar el vapor al medio, lo estoy aprovechando para calentar esta pequeña zona del área. Fíjense que las áreas son iguales. El área de calor que entrega, porque T por S, el calor que entrega el vapor hacia el agua, T por S, que está ingresando a la caldera. Entonces yo, fíjense en el diagrama, estoy calentando el agua, esta es la bombita que va a llevar el agua, siga en el circuito, hacia la caldera. Pero si yo lo estoy calentando en la turbina, bueno, esto también es irreal, ya lo vamos a bajar a la realidad. Estoy viendo una turbina intercambiador, cosa que no existe. ¿Mm? Pero este es el concepto nada más. No termine todavía la idea. El concepto es como si fuese una turbina intercambiador. No existe. Ya vemos la forma de llevarlo a la práctica. Pero esa es la idea. Regenerar significa sacar calor del propio ciclo sin agregar del exterior del mismo ciclo para calentar el agua. El agua va a necesitar para evaporarse, miren la cantidad de calor, mucho menos que la que correspondería si entra a la temperatura inferior. De esa manera, la performance del ciclo con sucesivos ciclos de recalentamiento y regenerativos aumentan el rendimiento y ahí vemos, al ver, todo esto lo vamos a tener que ver en la clase que viene. Al hacer sucesivos ciclos de recalentamiento y esos recalentamientos que sean regenerativos, yo aumento la calidad. Es eso lo que acá te dice. Que los términos estos, a su vez, eso era así, ¿no? Ese era supuesto, ¿dónde era? Que el rendimiento del ciclo aumenta el título, no era este, ¿no? ¿Cuál era? Un poquito más abajo. Ahí, en la Más. misma, no, en la misma diapositiva. Ahí. Ajá. Acá te dice que el rendimiento térmico será en el supuesto de realizarlo en forma reversible hasta el ciclo, infinito ciclo regenerativo. ¿Mm? Quiere decir que si este recalentamiento lo hago regenerativo, ahí llega a aumentar de tal manera su rendimiento y la eficiencia termodinámica en lo que se da a llamar el grado de calidad, ya vamos a ver las curvas correspondientes, en forma abrupta, pero hasta cierto punto, que es lo que veríamos en la clase pasada, siguiente. Quiero que le quede esta idea, porque ya estoy sobre la hora, de que el rendimiento del ciclo de Carnot, que era superior con respecto al ciclo de Rankine, yo lo estoy llevando a ser igual o equiparable a través de lo que era la temperatura media termodinámica equivalente, cuyo valor lo puedo ir aumentando paulatinamente a través de recalentamiento sucesivo y ciclos regenerativos sucesivos. Que ese calor provenga del mismo ciclo para aumentar esa temperatura media termodinámica en la cual la variación entálpica es mayor que la variación isoentrópica. Teniendo en cuenta que las irreversibilidades de la turbina siempre van a ser la misma con respecto a la variación de entalpía, ya que el calor del vapor, justamente esta sustancia dilatable y con una gran propiedad, al ser un vapor recalentado, puede aumentar muy rápidamente la variación de entalpía con respecto a lo que podría llegar a perder isoentrópicamente en su irreversibilidad de la turbina. Esa es la gran ventaja. Todavía no se encontró una sustancia que tenga estas características tan abrumadoras con respecto a todas las otras, ya que es económica, estoy hablando del vapor de agua, prácticamente se autotransporta, no es corrosivo, no es nocivo, no es tóxico, tiene todavía un gran futuro por delante. Además tiene más del 70% en agua de
de los océanos a ser aprovechados. No se olviden de eso. Es decir, que por lo pronto este fluido de trabajo es lo más económico que tenemos y es el futuro de lo que es las máquinas térmicas, ¿no? Por ende, las distintas centrales de energía eléctrica están hechas por turbinas de vapor y ciclos combinados, ¿no? Con turbinas de gas también. Sí. Bien, chicos, Bien, hasta profe. ahora llegamos ahí. Recuerden, por favor, que llegamos acá hasta la clase que viene para poder seguir desde acá. Pensaba que íbamos a terminar, pero me gusta que lo vayan digiriendo, lo vayan entendiendo. Prefiero ir lento, pero que lo vayan entendiendo. ¿Alguna otra duda, consulta? Profe, ¿de qué libro sacó toda esta parte? Esta parte lo saqué de Mario Ninzi, que lo tienen ustedes en biblioteca, de García, Termotecnia de García. Lo saqué también de... no me Recién acuerdo. nombró un apunte, profe, que tenía. El apunte, bueno, hay un apunte, pero no lo tengo digitalizado, un apunte bastante viejito, pero no por eso bueno, que se llama Máquinas térmicas y tecnología del calor en su capítulo de ciclos de vapor, y el libro de generadores de vapor de Marcelo Mejía, también lo van a encontrar, que está en la biblioteca de la tecnológica, que lo donó el ingeniero Germán Gracia, donó un libro. Bien. Lo dono a la cátedra, ¿no? Y lo Bien, bien. dejamos ahí anteaño pasado, miren cómo pasó. No, más, en el 2018 lo dono. Y lo pusimos, lo donó a la cátedra y lo pusimos en la biblioteca. Se llama Generación de Calor de Marcelo Menem. Todos esos libros van a encontrar, bueno, pero en este apunte, como les digo siempre, es un apunte y está en relación y en función a lo que uno interpreta, no hay como ustedes vayan a leer y la interpretación propia de ustedes del libro, ¿no? Bien, ¿alguna Bien, otra profe. duda? Profe, ¿puedo ver Sí, los profe. exámenes o todavía no? Estoy viendo muy despacito, miren, Profe, con una cantidad enorme de trabajo. Justamente mañana tengo que tomar unos exámenes finales que se reciben unos chicos en la nacional y estamos todos metidos con ese tema. Y discúlpenme, pero estoy con mucho trabajo y Está bien, recién profe. voy viendo 1 o 2 por semana, pero están Todos bastante aprobados, bien, ¿o ¿eh? no? Sí, más que aprobados, están muy bien, están muy lindos los parciales. Ahora, yo no sé si es cuestión de estudio o es cuestión